Y ahora nuestros compañeros de la redacción del área política nos hablan sobre los problemas y retos que se tienen en el actual proceso electoral. Buenas noches, esto es Panorama Político, soy Gladys Ramírez y vamos rápidamente con los temas que ocuparon nuestra agenda política a lo largo de la semana. Iniciamos con Miguel. Tú en tu reportaje exponías una realidad muy preocupante. 4 de cada 10 guatemaltecos, según el último estudio, son indígenas. Y esos son los guatemaltecos más vulnerados debido a falta de políticas públicas y también a falta de propuesta de los partidos políticos en cuanto a algún tipo de situación para atenderlos. Miguel, ¿cuál es la realidad de esto? Bueno, eso fue de acuerdo al último censo realizado en 2002. Hoy por hoy las proyecciones los ubican en más o menos un 50%, 55% de indígenas y el resto de personas ladinas o mestizas. Hay que ser enfático y ser claro también que estos estudios se realizaron a partir de la autodeterminación o autocalificación que cada uno se hace de sí. Es decir, no hay un calificativo que alguien le ponga, sino cuando alguien les pregunta en un censo, ellos se autodeterminan como personas indígenas o pertenecientes a una etnia maya. Pero son las estadísticas. A lo que te referías es, yo creo que no hay unas políticas claras definidas y las estadísticas lo muestran. En 2012 el 70% de graduandos era ladino o mestizo y únicamente el 27% de graduandos en 2012 pertenecía a una etnia maya o de las personas que se autoconsideraban indígenas. Esto solo muestra la debilidad institucional para atender a este tipo de población. Ahora bien, ¿cuál es el problema cuando vienen las elecciones? También está demostrado estadísticamente que la participación de los indígenas en los procesos electorales es mucho mayor que la participación de las personas que no se consideran indígenas. ¿Pero cuál es su papel dentro del proceso? El problema real es cuando vemos que, por ejemplo, desde los acuerdos de paz a la fecha únicamente en el Congreso hay un 14% de representación de las comunidades indígenas y no siempre corresponde a los intereses de la comunidad que lo eligió. Para darte un ejemplo, en Quiché debería de haber o hay casillas para 8 diputados. De estos 8 diputados solo hay 1 indígena. Eso dice mucho del clientelismo del que se aprovechan los políticos para poder llegar al poder a partir de este voto clientelar. No únicamente en el Congreso, también no hay representación en los gabinetes de gobierno, en los altos mandos. Y es que precisamente en este tema, por ejemplo, nuestro sistema en teoría está diseñado para que los partidos políticos, las estructuras políticas representen a toda la población, precisamente por esta diversidad que tenemos en el país. Es por eso que, por ejemplo, nosotros no tenemos un sistema bipartidista, es decir, que solo 2 partidos vemos en las contiendas electorales. Tenemos 28. Tenemos 28 partidos, pero ¿realmente están representando a la población? Es la pregunta constantemente, ¿verdad? Y precisamente porque los partidos están formados en torno a personas y no a ideologías, es que vemos que estos partidos son realmente fugaces y que desaparecen en periodos de tiempo bastante cortos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren, decías tú en tu reportaje. Sí, ese es el reportaje que estuvimos elaborando esta semana y que gira en torno a que no tenemos propuestas de largo tiempo, y esto va bastante ligado a lo que estaba hablando Miguel, porque no existen estas propuestas que sean duraderas en el tiempo, porque precisamente los partidos políticos son muy fugaces. Entonces las personas pueden ser siempre las mismas, pero si no se tiene esta constancia en los partidos políticos, si no se tiene esta permanencia, esta duración, no se puede esperar que los proyectos estén orientados hacia un desarrollo, por ejemplo, a largo plazo. Y por eso es que vemos todo este fenómeno del transfugismo, por ejemplo, en el Congreso de la República, claro, y los mismos candidatos en diferentes partidos. Se ven obligados, por ejemplo, a migrar, pero bueno, es como tal vez el juego de qué es primero, el huevo o la gallina. Los diputados, por ejemplo, se ven obligados a migrar de los partidos con los que fueron electos porque se ven el debilitamiento de su estructura política, pero a la vez el hecho de que ellos se vayan es lo que también genera este debilitamiento. Entonces es un círculo, ¿verdad? Gracias, Lourdes. Precisamente en esta vía vemos también cómo esta cantidad de partidos políticos hace que el Tribunal Supremo Electoral en algún momento pierda el control sobre la fiscalización. Y lo veíamos esta semana con algunas denuncias que habían respecto a afiliaciones de dudosa procedencia. ¿Qué quiero decir con esto? Carolina me va a ayudar al respecto. Así es, Gladys, esto va ligado al tema de los masivos partidos políticos que hay en Guatemala.
vemos muchos partidos, pero que en momento o en momento no electoral no tienen una actividad. Es por ello que se llega a la fecha de año electoral cuando tienen que cumplir con el mínimo de afiliados y aún no han llegado. Entonces vemos que empiezan las afiliaciones masivas, vienen las personas que ni siquiera saben a dónde están firmando y firman un documento o un papel en alguna actividad gubernamental, en algún espacio académico, y es ahí donde se dan estos casos de afiliaciones sin el consentimiento de las personas. Muchos engaños, ¿no? Y sí, hay algo que yo quisiera resaltar acá, y eso se dio ayer precisamente, o sea, estamos hablando de cosas concretas. Nuestro corresponsal en Quiché, Héctor Cordero, envió una nota en donde se evidenciaba el acarreo de personas analfabetas, guiados por una persona que los empadrona y luego los afilia a su partido político. Es decir, es deprimente ver cómo se manejan. Y quiero aclarar algo, porque vi algunos comentarios sobre un reportaje que hice en relación al voto indígena, y es que piensan que estamos dividiendo a Guatemala, y es que obviamente todos somos guatemaltecos, pero hay que ser consecuentes también en la participación de estas personas que son manipuladas y que son utilizadas de forma clientelar para conseguir esos votos. Miguel, ya que mencionas esto, yo también platicaba con algunos compañeros corresponsales y ellos me mencionaban que ahora existe la famosa figura de mamá guía. ¿Qué significa esto? Una persona que se encarga precisamente de juntar a estas personas que no tienen, por ejemplo, la guía política adecuada, y pues las utilizan para engrosar esas filas de partidistas que al final pues terminan en lo que ya nosotros hemos visto. El Tribunal Supremo Electoral está en ese análisis, y es precisamente en el siguiente bloque cuando Carolina nos va a explicar qué está haciendo el Tribunal Supremo Electoral para evitar que los partidos políticos continúen en esta práctica, y también orientar a los guatemaltecos sobre cómo hacer a la hora de identificar que están perteneciendo ilegalmente a un partido político. De los 29 partidos políticos que participaron en las elecciones de 2011, 9 partidos han sido disueltos o cambiado de nombre, entre ellos el Frente Republicano Guatemalteco, que se refundó con el nombre PRI, el Partido Solidaridad Nacional, Democracia Cristiana Guatemalteca y el Centro de Acción Social CASA, mientras que 9 comités pro formación han surgido, 2 de ellos se convertirán en nuevos partidos políticos. En el área política hay muchos temas que se abarcan en la sociedad, y a continuación ustedes tendrán la oportunidad de ver el análisis de uno de esos puntos de discusión. Para 2011, el padrón electoral estaba conformado en un 51% por mujeres con 3.736.000 ciudadanas, mientras que los hombres abarcaban el 49% con 3.604.000 ciudadanos. Sin embargo, estos porcentajes no fueron equivalentes en las candidaturas. El 85.5% del total de candidaturas estaba conformado por hombres, mientras que únicamente el 14.5% por mujeres. Bueno, estamos de vuelta para seguir conversando respecto a esto que nos mencionaba Carolina. ¿Qué está haciendo el Tribunal Supremo Electoral para evitar que los partidos políticos continúen en el engaño a los ciudadanos para que se afilien a sus organizaciones partidistas? Y también un llamado de atención a los guatemaltecos y orientarles en qué deben de hacer para primero saber si pertenecen a algún partido político, y si lo hacen de forma ilegal debido a que no autorizaron esa afiliación, cómo proceder. Carolina. Así es, el tribunal, luego de que se dieron a conocer estas anomalías de afiliaciones, se comenzó a cotejar las firmas que registraron los partidos políticos en sus hojas de afiliación con las que registra el RENAP. Esto para comenzar a hacer la depuración de estos casos y así trasladarlo a la inspección electoral, que posteriormente se encargaría de trasladar la denuncia ante el Ministerio Público. Cabe resaltar que aquí hay delitos que se cometen de parte de las organizaciones políticas, y el tribunal no tiene cómo atacar este tipo de delitos, sino esto lo persigue el Ministerio Público y otros entes. Pero en el tema político, el tribunal no puede sancionar a las organizaciones que están cometiendo este tipo de cosas, sino traslade inmediatamente los casos al Ministerio Público. Carolina, me llamaba algo mucho la atención, y era que cuando realizaste tu reportaje, el procedimiento que el Tribunal Supremo Electoral recomendaba era una renuncia al partido político. Sin embargo, ¿cómo renunciar a un partido al cual nunca se aceptó o nunca hay un consentimiento para pertenecer? Sí, esta es como la forma más fácil de concluir con esta afiliación. De depurarla.
que las personas presenten su denuncia. Sin embargo, la recomendación es que si no se ha aceptado o no ha habido un consentimiento para pertenecer a un partido, no debe de renunciarse. Sin embargo, esto es lo que más fácil hace el tribunal para que los partidos incluso no tengan cargos ni se dé y continúe un proceso sobre esto. Di a dónde pueden los guatemaltecos acudir para tener claro esta situación, horarios. Las personas pueden acudir a cualquier sede del Tribunal Supremo Electoral, al área del registro de ciudadanos, con su DPI pueden preguntar que quieren saber si están afiliados a un partido político y es cuestión de minutos en que les dicen, y posteriormente está este proceso de la renuncia, que ya el ciudadano en su derecho puede o renunciar o darle continuidad o exigir que se investigue este tipo de hecho. ¿No? Miguel, ¿tú querías decir algo? Sí, a mí me parece en principio una barrabasada el hecho de que uno tenga que utilizar su tiempo para ir a renunciar a algo a una asociación a la que uno nunca quiso pertenecer. Pero la misma barrabasada es no ir y seguir perteneciendo a un partido al cual nunca has aceptado pertenecer. Yo creo que definitivamente el que tiene que perseguir este tipo de delitos obviamente es el Ministerio Público, y hay figuras penales que se enmarcan dentro de estas faltas o delitos. Pero volvemos al mismo tema de 28 organizaciones políticas, 23.000 afiliados cada uno. ¿A qué hora el Tribunal Supremo Electoral va a cotejar las firmas del Registro Nacional de las Personas? Y sin ir atrás, las firmas de los sin ir a los casos anteriores, porque aquí vemos comités pro formación que comenzaron a recaudar firmas y que ahora ya son ¿Cómo partidos? Identificar, por ejemplo, el caso de las personas que no pueden leer y escribir y dan su impresión dactilar? ¿Cómo identificar? Pero entonces al final de cuentas que vamos a obtener unas elecciones fraudulentas, porque no hay otra forma de decirlo. Eso es un fraude. Aunque el fraude no sea en sí el resultado electoral, el proceso tiene vicios que hay que enmendar sin duda. Y otra situación que hablábamos nosotros, que advertíamos durante la semana, era la situación del Partido Patriota. Estaban en riesgo de no participar en las elecciones debido a que se acercaba la fecha de sus asambleas y continuaban suspendidos. Sorprendentemente, el jueves se anuncia de que el Partido Patriota está nuevamente activo. ¿Cómo ven ustedes esto? Esta es una situación que nosotros ya la habíamos discutido un poco en este programa y que veíamos realmente como algo utópico que el partido oficial no fuera a competir dentro de las próximas elecciones. Entonces sí veíamos que esta suspensión iba a ser cancelada antes de lo que se tenía previsto, que era en marzo. ¿Por qué? Porque esto atrasaba toda la logística del Partido Patriota, que consiste en las asambleas, elección de secretario general. De hecho, este mes se comenzaban a vencérsele las fechas al Partido Patriota para comenzar a celebrar sus asambleas municipales. Entonces aquí el Tribunal Supremo tenía una carga bastante fuerte y sobre todo la carga de la opinión pública de cómo levantar esa suspensión. Sin embargo, se mantiene la campaña anticipada. Sin embargo, ese mismo jueves el magistrado Gamalero decía acá mismo en nuestro noticiero que era también válido darle peso a las personas que son afiliadas, a las personas que tienen derecho a tener participación política, en este caso a través del partido oficial, que es el Partido Patriota, y que tenían algunos argumentos legales también. Como quiera, pero lo que pasa es que a veces, bueno, el argumento que yo escuché dice, bueno, se portaron bien. No se portaron bien. Se portaron bien a la vista, o sea, hablábamos hace un momento que por lo menos las vallas las quitaron, que no haya esa contaminación visual. Pero realmente, ¿qué impacto puede tener eso? Si estamos hablando desde hace varios programas que el poder lo están concentrando en los poderes locales, en las alcaldías. Menos contaminación visual al alcance del Tribunal Supremo Electoral. La contaminación visual, digamos que sí disminuyó, pero la actividad en sí del partido, eso indudablemente continuó, o sea, por ese lado, digamos, el Tribunal Supremo Electoral no puede decir el Partido Patriota estuvo suspendido, porque no lo estuvo. Las actividades las pudimos ver, por ejemplo, a través de las redes sociales, los mítines políticos que, digamos, tal vez trataban de evadir un poco la figura de campaña anticipada, pero la actividad como tal del partido continuaba. Y que quede claro, no solo del partido oficial. Ese es un soberano problema que tiene el Tribunal Supremo Electoral y lo reconoce, porque tienen esos vacíos legales en donde, por ejemplo, no pueden acceder a limitar la actividad de estas agrupaciones o asociaciones o fundaciones, en todo caso, en donde definitivamente el Tribunal Supremo Electoral no tiene injerencia. Además, el tribunal ya ha dicho que no puede ni siquiera castigar estas nuevas formas de hacer campaña, porque la ley electoral no lo especifica. Ya hay nuevas formas, ha evolucionado esto y no hay una posibilidad de sancionarlas. Vamos terminando este tema por cuestiones de tiempo, pero
como conclusión quedaríamos en que lo más preocupante, no solo del partido oficial, sino de la política en general, el sistema de partidos políticos en general, es el tema de que a más campaña, más financiamiento político. ¿Y de dónde está viniendo este financiamiento político? Es lo que el Tribunal Supremo Electoral deberá dejar claro a los guatemaltecos. Nos vamos a un corte y regresamos en breve. Según la ley electoral y la Constitución Política de la República, el voto es un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía. Es universal, secreto, único, personal y no delegable según ordena la ley. Los ciudadanos gozan de absoluta libertad para emitir su voto y nadie podrá directa o indirectamente obligarlos a votar o a hacerlo por determinado candidato. Nuestro director Haroldo Sánchez planteará un interrogante al panel de reporteros de Panorama Político para generar la polémica entre ellos. Veamos. Es costumbre y es cotidiano escuchar sobre las actividades de los diputados en el Congreso de la República, pero quisimos preguntarle a la ciudadanía, al pueblo, a Guatemala, ¿qué es lo que ellos piensan? Es una desfachatez, es un abuso, es un mal ejemplo para la población. Realmente ellos como legisladores, es decir, como representantes del pueblo, realmente no hacen una buena labor. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es cambiar el método y el sistema de elección, que no fuera en esa forma, sino que un poquito más individualizado. No legislan a favor de nosotros. Aparte de eso, ellos no llegan a trabajar y reciben dieta. Nosotros los trabajadores, si no trabajamos, no nos pagan ese día. Ellos se deben a lo que nosotros la confianza que nosotros le demos a ellos. Deben de velar por beneficios colectivos más que los intereses propios. ¿Consideran ustedes que Alfonso Portillo es el principal político del país? ¿Que el anuncio de una gira triunfal de agradecimiento no es más que mostrar que tiene poder de convocatoria a nivel nacional en el área rural y negociar en posición de fuerza? ¿Qué le aportará al escenario político al expresidente preso por malversación de fondos? Bueno, sin duda es un político muy influyente, sin embargo, no el más importante del país. Yo no creo que lo sea. ¿Qué le va a aportar? Expectativa. Es esto, crear la expectativa, está generando este ambiente de, bueno, ¿qué va a pasar cuando él venga? ¿Irá a cambiar, por ejemplo, la tendencia que existe ahorita? Pero pienso que no es más que eso, expectativa. A mí se me hace algo así componente o qué propuesta trae bajo su manga para agarrar como un gancho al electorado hacia lo que siempre ha tenido Alfonso Portillo, que es esa su popularidad y esa simpatía que tiene con los sectores. Pero yo creo que más allá de eso, yo creo que ya están formando bases para cuando él venga a poder consolidarse, vaya con el equipo que vaya. El tema es que ninguno de nosotros, yo por lo menos no podría sacar una bola de cristal para saber qué va a pasar. Nadie. Las proyecciones son algunas, pero yo sé que debajo de agua se están moviendo algunas aguas por ahí. No es un secreto que se haya dicho ya que va a apoyar el partido de todos, a nivel del interior de la República, ya se están formando movimientos que llevan el nombre de Alfonso Portillo y no es en un departamento. Yo creo que para mí va a ser importante y un tanto desequilibrante la presencia de Alfonso Portillo, no solo por su popularidad. Aquí lo vemos de una manera porque tal vez apelamos al voto urbano, pero en las áreas rurales es un voto fuerte. Pero a eso hay que agregar qué es lo que va a cambiar, porque él no creo que venga con una varita mágica para cambiar la situación del país. Y es que, por ejemplo, a él lo ven como una pieza fuerte precisamente para el área rural, está claro, pero en el área urbana esto no es así, cambia el panorama, pero también en el área rural tiene otros contrincantes que ya le están ganando terreno. Que ya llevan años. Que ya llevan años en este proceso. No podemos decir que, por ejemplo, él que viene 2 meses, 3 antes de la convocatoria, vaya a cambiar totalmente el panorama. La estructura portista estuvo vigente durante mucho tiempo. Pero no realmente fuerte. Pero se estuvo vigente y eso es lo mismo que los demás. Lo que sí hay que tener claro es que nosotros como medio de comunicación tenemos también que informar a la población y recordar también que Alfonso Portillo, si bien fue un líder popular de muchas personas, Alfonso Portillo confesó haber cometido actos ilícitos. Claro, no, es un líder confeso y eso hace precisamente que no pueda ser o llegar a ser el político más influyente, el político más fuerte. Sin embargo, lo que se ha dicho es que en cualquier partido político que él quiera participar, se posiciona
terriblemente como encabezando un listado nacional en el Congreso, va a ser diputado y desde ahí se puede manejar. Ustedes se han dado cuenta que el Congreso es el que permite gobernar o no. Ya habíamos hablado de esa falencia de los guatemaltecos a propuestas serias y acciones que se hayan concretado. Y eso se puede observar con Alfonso Portillo. O sea, es decir, cómo alguien confeso en varios delitos puede tener tanta popularidad, es porque en su gobierno, digamos a la vista de muchas personas, él hizo cosas sociales. Y realmente no fueron cosas sociales, fueron negociaciones políticas allá arriba. Claro, o sea, y no es una persona que obedezca a principios sociales o a intereses sociales. Porque si son hechos que puedes romper mitos. ¿Por qué lo digo? ¿Qué expectativa había en relación a la candidatura de Ríos Montt, por ejemplo? Que la gente decía, no, que queremos mano dura, que queremos seguridad, que queremos estar... Cuando él participó, ni siquiera llegó a los puestos fuertes en cuanto a candidaturas. No, pero también se rompió el mito cuando votaron, cuando tuvo más votos en Quiché, por ejemplo. O sea, claro, eso es algo... ¿qué se decía, por ejemplo, de Rigoberta Menchú, cuando se habla de un voto fuerte de la población indígena? Y no tuvo ese poder. Entonces tampoco podemos hacer, porque recordemos que Alfonso Portillo tiene una estructura mediática a su favor alrededor, y eso hace que se genere mucha bulla alrededor de él. No quiere decir que él lo hayan bautizado ya como el Messi o el Cristiano de la política, y que los partidos no se les están peleando. Y eso sí es cierto, y por eso precisamente la gira que se está organizando para recibir a Alfonso Portillo definitivamente es mediática. O sea, el día en que Alfonso Portillo ponga un pie en Guatemala, se convierte en una figura política más de esta contienda. Ahora la pregunta es, ¿a quién le conviene tener a Alfonso Portillo en la contienda? Pero a ver, ¿cuál es la diferencia? En que en el gobierno de Portillo, algunas cosas que prometió en campaña las cumplió, y esa es la diferencia entre los gobiernos que lo han precedido. No, le conviene a quien quiera, yo te respondo, Gladys, lo que dijiste, le conviene a quien quiera poner a un candidato presidencial aunque no vaya a ganar, pero sí le va a traer un caudal bastante fuerte. Exactamente, Alfonso Portillo le va a reducir el voto rural a quienes están trabajando su estrategia alrededor del voto rural. Que son la mayoría de partidos, la pelea está aquí en la metropolitana. Pero bien puede pasar de que Alfonso Portillo venga y ni siquiera quiera saber nada. Y es lo que decía, además pienso que lo que va a aportar es expectativa. O sea, no podemos dar por hecho que, por ejemplo, cuando él venga y se incline hacia un partido, ese partido definitivamente va a volcar, por ejemplo, las encuestas. Ahora, no, ¿qué hay alrededor de que se incline a favor o en contra de algún partido? ¿Qué se está negociando detrás? Algunos expertos mencionaban la semana pasada que incluso se había negociado el hecho de que no siguiera la persecución política, y hemos visto cómo los partidos políticos todos están aplaudiéndole la llegada. Yo creo que ya está arreglado eso, o sea, cualquier tipo de acción legal que se vaya a emprender creo que ya está arreglada antes. Y por otro lado, Alfonso Portillo es un político per se, él no se va a quedar fuera de la acción política. Más de algo va a querer hacer. Por supuesto. Seguramente él no va a venir a irse a su casa a descansar, él va a seguir y va a seguir porque ese es, digamos, ese es su fuerte, ese es su alter ego. Sin embargo, ¿no? Yo insisto en que yo no creo que él vaya a ser la figura política en estas elecciones. Pero ¿quién va a ser la figura política? Entonces es que hace falta esa figura política. Sí, hace falta la figura política, pero no se la vamos a atribuir a alguien que es 2 veces confeso de crímenes. No, pero estamos hablando nosotros, pero no quiere decir que todas las personas... No es el único expresidente criminal o lo que se le pueda decir. Claro, es lo que dicen lo que pasa es que la falta, que, por ejemplo, el guatemalteco no tiene una figura o un líder a quien seguir. Otra cosa, ahora que mencionas eso, tenemos un candidato presidencial que pues está en procesos judiciales por el plagio de una tesis. Tenemos otro que está también en procesos judiciales y que se le quiere retirar la inmunidad por el tema de transparencia. O sea, los candidatos así los tenemos todos. Y esto precisamente que dice Carol, pienso que es bastante acertado. El hecho de que hayan tantas personas detrás de Alfonso Portillo, lo que denota es que los guatemaltecos estamos necesitados de liderazgo y no encontramos esa figura en ninguno de ese tipo de liderazgos. Y además de eso, no es tal vez el más apropiado, pero sí hay una necesidad. ¿A quiénes van a venir a apoyar? A todos. Mulet tiene serias acusaciones también con el tema de adopciones ilegales de hace cuántos años, y eso es como situación que se debe refrescar todo el tiempo para que los guatemaltecos no se vayan. No, es que no solo una persona. Mira, para poder optar, por ejemplo, a un voto consciente, habrá que ver el perfil del candidato y ver qué hizo, en qué trabajó, de dónde sacó su dinero, de dónde jamás ha sucedido. Entonces, lo que pasa es que el problema es que todos hablamos del más idóneo, pero aquí es el... Yo personalmente considero que hay que escoger el menos peor. 30 segundos, chicos. ¿Quién quita que Alfonso Portillo venga en busca de una reforma política? De repente, nadie sabe. No sabemos eso lo descubriremos en los próximos días. 25 de febrero es que viene, y entonces nosotros así nos despedimos de Panorama Político de esta semana. Buenas noches.